¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando alguien decide hablar con una persona que ya falleció? La idea parece tentadora. Reencontrar la voz de quien amamos, pedir una señal, sentir la presencia de nuevo. Pero junto con ese deseo también viene el miedo. ¿Será seguro? ¿Nos estamos comunicando de verdad con quien pensamos o podríamos estar abriendo puertas a algo que no entendemos? Esa es la duda que ha atravesado siglos y que, aún hoy, permanece viva en muchos hogares. Cuando Allan Kardec comenzó sus investigaciones sobre el espiritismo en el siglo XIX, ese era precisamente el punto central. ¿Cómo distinguir entre lo que es real y lo que es solo fruto de la imaginación o de la influencia de fuerzas que desconocemos? Él no se conformó con respuestas fáciles. Sabía que hablar con los muertos no era solo una curiosidad, sino una cuestión que tocaba directamente el dolor, la esperanza y el miedo de las personas. Porque en el fondo todos llevamos la misma pregunta. Si llamo a alguien que ya murió, ¿puede oírme? Quizás ya hayas vivido una experiencia extraña en tu casa, un objeto que cayó sin explicación, un susurro casi imperceptible, un sueño tan vívido que parecía más real que la propia vigilia. Es en ese momento que muchos se preguntan, ¿será una señal de un ser querido intentando hablarme? ¿O será solo mi mente, tan necesitada de consuelo, que crea imágenes para no sufrir tanto? Esa frontera entre el consuelo y el peligro es exactamente donde nace la necesidad de entender lo que Kardec descubrió. Pero antes de entrar en lo que él reveló, necesitamos hacer una pausa importante. Imagina a alguien que, en un momento de dolor, decide tomar una hoja de papel, un bolígrafo, y comenzar a escribir, esperando que una mano invisible guíe sus palabras. O una familia reunida alrededor de una mesa, intentando escuchar golpes que vengan de más allá. Para estas personas, no se trata solo de curiosidad. Es un intento desesperado de mantener viva una conexión que parece haber sido arrancada por el tiempo. Y es precisamente por eso que este tema es tan delicado. Cuando preguntamos, ¿es seguro hablar con un fallecido dentro de casa? No solo estamos cuestionando la práctica en sí, también estamos revelando algo sobre nosotros, nuestra dificultad para aceptar la separación, nuestro deseo de respuestas y al mismo tiempo nuestro recelo de exponernos a lo desconocido. Es un dilema humano, universal. ¿Quién no ha querido, aunque sea por un instante, escuchar una vez más la voz de alguien que se fue? ¿Quién no ha soñado con hacer una última pregunta que quedó sin respuesta? Es aquí donde Kardec se convierte en un guía valioso. Él no encaraba la mediumnidad como un espectáculo, sino como un campo de estudio serio, que debería ser analizado con cautela y responsabilidad. En sus obras, principalmente en el Libro de los Espíritus y el Libro de los Médiums, dejó claro que no todo espíritu es lo que parece ser. Así como en el mundo de los vivos, existen diferentes intenciones en el mundo espiritual. Algunos vienen para consolar, otros para enseñar, pero también hay aquellos que pueden divertirse a costa de la ingenuidad humana, y es en esa ambigüedad donde reside el riesgo. Ahora quizás estés pensando, ¿entonces significa que hablar con un ser querido puede ser peligroso? Pero si es peligroso, ¿por qué tantas personas relatan experiencias emocionantes y hasta transformadoras al intentar ese contacto? Esa es la contradicción que mantiene el tema tan vivo. Y es aquí donde el video profundizará, porque lo que parece simple, hablar con alguien que murió, en realidad involucra capas complejas de psicología, fe, energía e incluso ética. Antes de avanzar, quiero que reflexiones en silencio por unos segundos. Si fuera posible abrir esa comunicación ahora, en este exacto momento, ¿a quién llamarías? ¿Qué pregunta harías? ¿Qué palabra te gustaría oír? Esta pausa no es en vano. Sirve para mostrar que este asunto no es sobre teorías distantes, sino sobre tu vida, sobre tus pérdidas, sobre los lazos que aún sientes vivos dentro de ti. Y es exactamente por eso que necesitamos tratar el tema con tanta seriedad. Al final, cuando hablamos de seguridad, no solo estamos hablando de riesgos sobrenaturales, también estamos hablando de tu salud emocional.
Imagina a alguien que todos los días decide conversar con la presencia de un fallecido en casa. Si esa comunicación no es real, sino solo fruto de la propia imaginación, esa persona puede perderse en ilusiones, creando una dependencia peligrosa. En lugar de seguir viviendo, pasa a aprisionarse en un diálogo que nunca encuentra fin. Esto por sí solo ya es un gran riesgo. Pero ¿y si es real? Si de hecho hay un contacto, la cuestión sigue siendo la misma. ¿Quién está del otro lado? ¿Es el ser querido que tanto amamos o es otra presencia aprovechándose de la brecha para acercarse? Ese es el dilema que Kardec planteó con tanta claridad. El mundo espiritual es vasto y no siempre las voces que nos llegan traen buenas intenciones. Es como abrir la puerta de tu casa a alguien que llama sin avisar. Puede ser un amigo querido, pero también puede ser un extraño. ¿Abrirías la puerta sin preguntar quién es? Esa comparación simple ya nos ayuda a entender por qué la pregunta inicial es tan importante. No se trata solo de ¿se puede o no se puede?, sino de ¿se debe o no se debe? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar en nombre de ese contacto? Porque sí, es posible que haya una comunicación, pero ¿es seguro? Esa es otra cuestión, y es en ella donde reside el verdadero peso de la investigación espiritista. Y aquí quiero hacer un pacto contigo. A lo largo de este video, exploraremos no solo los descubrimientos de Allan Kardec, sino también los límites de esta práctica. Entenderás por qué algunas comunicaciones son consideradas legítimas y otras no, y principalmente cómo discernir lo que puede traer consuelo verdadero de lo que puede solo alimentar ilusiones o abrir espacio para influencias negativas. Pero este camino solo tendrá sentido si te quedas conmigo hasta el final, porque la respuesta completa no cabe en pocas palabras. Es como un rompecabezas que solo revela la imagen final cuando todas las piezas están en su lugar. Por ahora, quiero que guardes solo una cosa. El deseo de hablar con los muertos es humano, profundo y legítimo. No hay nada de malo en sentir esa voluntad. El problema comienza cuando, sin entender los riesgos, nos lanzamos a prácticas que no dominamos. Es ahí donde la búsqueda del consuelo puede transformarse en fuente de confusión e incluso sufrimiento. Y es precisamente para evitar eso que necesitamos seguir juntos en esta reflexión. Porque lo que Allan Kardec descubrió no fue solo una teoría. Fue un mapa para lidiar con lo invisible sin perder el equilibrio, y es ese mapa el que comenzaremos a dibujar en los próximos minutos. Cuando Allan Kardec comenzó a estudiar las manifestaciones espirituales, percibió algo que pocos tenían el coraje de admitir. No toda comunicación es auténtica. En aquella época, muchas familias, movidas por el dolor de la pérdida, realizaban sesiones caseras, creyendo que los ruidos, los golpes e incluso las escrituras automáticas eran respuestas directas de sus seres queridos. Y sí, a veces lo eran. Pero muchas veces no pasaban de manifestaciones de espíritus bromistas, desequilibrados o incluso malintencionados. Kardec llamó la atención sobre esta confusión, porque sabía que la esperanza ciega podría fácilmente transformarse en engaño. Este es el primer punto esencial que necesitamos entender. Al intentar comunicarse con alguien que ya falleció, no existe garantía de que la voz o el mensaje que surge realmente pertenezca a la persona que imaginas. Es aquí donde reside el riesgo más sutil, porque la añoranza puede ser tan grande que basta una palabra similar, un gesto o una frase vaga para que la persona crea de todo corazón. Y creer en este contexto puede ser peligroso. Imagina a alguien que perdió un hijo y en una sesión casera oye un golpe confirmando una pregunta como ¿eres tú? El corazón se acelera, las lágrimas bajan y la certeza parece inquebrantable. ¿Pero es así realmente? Kardec advertía: el mundo espiritual está habitado por espíritus en diferentes etapas de evolución. Así como en el mundo físico, hay los sabios, los bondadosos, los ignorantes y los livianos. El gran desafío está en distinguir quién realmente está hablando. Este es el segundo punto. La comunicación no está prohibida por la naturaleza. Según Kardec, existe y es real.
El problema no es la posibilidad, sino la calidad. Así como en una conversación con desconocidos en una calle concurrida, no toda voz que se acerca merece atención. En casa, esa regla no cambia. Al intentar comunicarse con un fallecido, lo que haces es crear un puente. Pero ¿quién atraviesa ese puente? Tú no lo controlas. Y es aquí donde nace la pregunta central: ¿cómo mantener ese puente seguro? Antes de responder a eso, necesitamos encarar una verdad incómoda. Muchas personas creen que, al llamar específicamente a un ser querido, es ese espíritu el que vendrá. Pero en el espiritismo, Kardec dejó claro: la invocación no garantiza la presencia. En otras palabras, puedes llamar a tu abuela, pero quien responde puede ser otro espíritu completamente diferente, aprovechándose del momento. Y si ese espíritu solo quiere divertirse, puede engañar fácilmente con palabras dulces, frases emocionantes e incluso recuerdos superficiales porque, créeme, saben manipular emociones humanas. Y quizás te estés preguntando: ¿pero por qué un espíritu haría eso? ¿Cuál sería el interés? La respuesta es simple y al mismo tiempo inquietante. Así como entre los vivos, hay aquellos que buscan atención, compañía o incluso influencia. Espíritus en condición inferior pueden acercarse a las familias humanas para alimentarse de sus emociones, de su energía, o simplemente para no sentirse solos. Algunos actúan con malicia, otros solo por ignorancia. Pero en ambos casos el riesgo es el mismo: creer en lo que no es verdadero. Ahora, piensa conmigo. Si incluso entre los vivos ya es difícil identificar quién dice la verdad y quién miente, imagina entre los espíritus, donde no hay cuerpo físico, donde no hay pruebas concretas y todo depende de la interpretación de señales. Kardec percibió que el mayor peligro no era el contacto en sí, sino la credulidad de las personas. Por eso, repetía tantas veces la palabra discernimiento. Sin discernimiento, cualquier golpe se convierte en mensaje, cualquier sombra se convierte en presencia, cualquier palabra suelta se convierte en revelación. Pero hay un detalle importante. Kardec también reconoció que existen comunicaciones legítimas, profundas, que realmente provienen de espíritus elevados e incluso de seres queridos. Estos mensajes suelen traer consuelo, lucidez y serenidad. Nunca incentivan el miedo, la dependencia o la ilusión. Son comunicaciones que dejan a la persona más fuerte para seguir viviendo, y no más atada al pasado. Y aquí encontramos un criterio esencial. El verdadero contacto con un fallecido no es aquel que te mantiene dependiente de él, sino aquel que te ayuda a caminar con más ligereza. Y quizás esta sea una de las mayores lecciones del espiritismo. No basta preguntar: ¿es posible hablar con un fallecido en casa? La cuestión más relevante es: ¿esta comunicación, si sucede, me ayudará a crecer o me atará aún más al dolor? Es esa reflexión la que separa el consuelo verdadero de la trampa peligrosa. Ahora, vamos a mirar otro aspecto: el ambiente. Muchas personas creen que, al hacer un contacto en casa, están en un espacio seguro, protegido por ser un lugar familiar. Pero Kardec advertía: el ambiente espiritual no obedece a las mismas reglas del ambiente físico. Una casa puede ser acogedora para los vivos y, al mismo tiempo, estar repleta de influencias espirituales diversas. Es por eso que en la visión espiritista, todo intento de comunicación exige preparación, elevación moral, oración y seriedad. Sin eso, el espacio puede convertirse en una puerta abierta para presencias que no deseamos. Este es un punto que muchos ignoran. Creen que basta con encender una vela, llamar por el nombre del fallecido y esperar una señal. Pero la comunicación espiritual, según Kardec, no funciona de esa manera. No es mágica, no es instantánea y mucho menos garantizada. Es un proceso delicado que involucra no solo el deseo del encarnado, sino también el permiso y la voluntad del espíritu invocado. Si el espíritu no desea o no tiene condiciones de manifestarse, nada sucederá. Y forzar ese contacto puede atraer a otros espíritus en su lugar. Aquí, una vez más, aparece el riesgo.
porque la decepción es terreno fértil para la ilusión. Cuando alguien no recibe respuesta de quien espera, tiende a aceptar cualquier señal como si fuera de él. Es en ese momento que los espíritus livianos encuentran espacio para actuar. Responden porque saben que la persona está vulnerable. Y a partir de ahí, pueden crear un lazo de dependencia, donde la persona pasa a buscar cada vez más contacto, cada vez más respuestas, sin nunca sentirse satisfecha. Esta dependencia es quizás una de las consecuencias más peligrosas de la comunicación casera con los muertos. En lugar de convertirse en un camino de consuelo, se transforma en una adicción emocional. La persona deja de vivir plenamente el presente porque está siempre intentando revivir el pasado a través de esas conversaciones inciertas. Kardec advertía sobre este riesgo porque sabía que la misión de los vivos no es permanecer atados a lo que ya se fue, sino aprender, crecer y prepararse para el reencuentro natural que, según la doctrina, sucederá en el momento adecuado. Y aquí llegamos a una de las grandes revelaciones del espiritismo. Nadie pierde realmente a quienes ama. La separación es temporal. La comunicación puede, sí, suceder en momentos especiales, pero el verdadero reencuentro no depende de mesas, bolígrafos o rituales. Depende del ciclo natural de la vida y de la muerte. Esta perspectiva cambia completamente la forma en que encaramos la pregunta inicial. Porque, ¿qué buscamos al hablar con un fallecido en casa? ¿Buscamos la verdad o solo un alivio rápido para la añoranza? Esa es la pregunta que necesitamos llevar hasta el final de este video, porque la respuesta definirá si la práctica es segura o no. Cuando Allan Kardec analizó cientos de comunicaciones mediúmnicas, percibió un patrón que puede ayudarnos a responder a la pregunta central: ¿hablar con un fallecido en casa es seguro? La respuesta para él dependía de un punto crucial: el discernimiento. Y ese discernimiento no se basa solo en el fenómeno en sí, sino principalmente en el contenido del mensaje. Kardec observó que los espíritus superiores nunca se contradicen, nunca incentivan prácticas fútiles y nunca hablan para satisfacer curiosidades banales. Por el contrario, sus mensajes son claros, simples y profundamente morales. Vienen para fortalecer, consolar y orientar, y no para atrapar a la persona en dependencia o miedo. En cambio, los espíritus livianos se rebelan por el tono. Les gusta hacer predicciones sensacionalistas, crear intrigas, despertar vanidad o alimentar ilusiones. Esta es la primera clave. No se trata solo de oír una voz o recibir un golpe, sino de analizar lo que se está transmitiendo. Y aquí hay un detalle fundamental. La verdadera comunicación espiritual nunca contradice el sentido común. Si un mensaje sugiere actitudes imprudentes, si incentiva el aislamiento, si promueve miedo o dependencia, Kardec sería categórico al decir: no es una comunicación confiable. Este criterio es aún más importante cuando pensamos en las prácticas caseras, porque en casa, sin orientación y sin experiencia, es muy fácil dejarse llevar por lo emocional y olvidar evaluar racionalmente el contenido. Ahora piensa por un instante: si realmente estuvieras ante la oportunidad de oír a alguien querido que ya partió, ¿tendrías el valor de cuestionar la veracidad del mensaje? ¿O te dejarías llevar por la emoción de creer inmediatamente? Esa es la trampa. La emoción es natural, es humana, pero es también el terreno donde la ilusión más fácilmente florece. Es por eso que Kardec insistía tanto en la combinación entre razón y fe. Sin razón, la fe se transforma en credulidad. Sin fe, la razón se transforma en frialdad. Es en el equilibrio de ambas donde se encuentra la seguridad. Otro punto que Kardec destacó es que los espíritus no están a disposición de los vivos como si fueran empleados llamados en cualquier momento. Él decía: no se puede obligar al más allá a responder. El espíritu de un ser querido puede estar ocupado en otras tareas, puede no tener condiciones de comunicarse o simplemente puede no estar autorizado. Esto significa que, al intentar un contacto en casa, la persona corre el riesgo de llamar a alguien específico y, sin embargo, recibir a otro espíritu en su lugar,
y ese espíritu puede incluso hacerse pasar por el ser querido para ser aceptado. Esta posibilidad por sí sola ya debería hacernos reflexionar sobre lo que realmente estamos arriesgando cuando intentamos este tipo de prácticas sin preparación. Y si crees que este engaño no sería posible, Kardec trajo ejemplos prácticos en sus estudios. Muchos espíritus decían ser figuras conocidas, incluso nombres famosos, solo para llamar la atención. Cuando eran confrontados con preguntas más profundas, sus contradicciones aparecían. Este fenómeno muestra cómo la identidad espiritual puede ser fácilmente simulada, principalmente ante un interlocutor dispuesto a creer sin cuestionar. En una casa, en una práctica solitaria, esta verificación se vuelve casi imposible. Pero quizás te estés preguntando, ¿entonces no existe ninguna manera segura de hablar con un fallecido? Kardec no diría que es imposible. Diría que se necesita seriedad, preparación y principalmente intención elevada. La seguridad no está en técnicas o rituales, sino en la calidad moral de quien busca el contacto. Los espíritus superiores no se acercan a ambientes de ligereza o curiosidad. Solo se manifiestan cuando perciben un objetivo digno: consolar, orientar, enseñar. Esto significa que el simple deseo de mitigar la añoranza puede no ser suficiente para atraer a un ser querido de forma segura. Ahora veamos el impacto psicológico. Imagina a alguien que, en su dolor, decide hacer sesiones en casa para intentar hablar con su madre fallecida. Al principio quizás reciba algunas señales que interpreta como respuestas: un golpe en la pared, una frase que parece significativa. Esto genera esperanza, pero con el tiempo, esta persona puede volverse dependiente del ritual. Cada vez que extraña a su madre, corre a intentar repetir la experiencia. Si no logra contacto, se desespera. Si lo logra, cree aún más. Poco a poco, su vida comienza a girar en torno a ese diálogo invisible. Este es un terreno peligroso, porque en lugar de elaborar el duelo de forma saludable, esta persona pasa a evitarlo, buscando constantemente una forma de negar la separación. En psicología, sabemos que el duelo exige afrontamiento, aceptación gradual y reintegración de la vida sin la presencia física del ser querido. Cuando esta etapa es interrumpida por prácticas que alimentan la ilusión de contacto constante, el dolor puede prolongarse indefinidamente. Y esto puede generar depresión, ansiedad, aislamiento social. Es decir, el riesgo no es solo espiritual, sino profundamente emocional. Y Kardec, incluso siendo un investigador del mundo invisible, tenía claridad sobre esto. Él decía que la comunicación verdadera debe servir para ayudar al encarnado a seguir su vida, y no para paralizarlo en ella. Un espíritu elevado jamás incentivaría a alguien a depender de contactos frecuentes. Por el contrario, diría: ora, ten paciencia, vive con dignidad, y en el momento adecuado nos reencontraremos. Esa es la marca de la autenticidad. Ahora, imagina lo opuesto: un espíritu que insiste en responder a todo, que se presenta como el fallecido siempre listo, que comienza a crear orientaciones específicas para el día a día. Poco a poco, la persona deja de tomar decisiones por sí misma y pasa a esperar siempre la aprobación del más allá. Esto no es consuelo, esto es prisión. Kardec llamaría a esto influencia engañosa, y cuanto más alguien cree en ella, más difícil se vuelve percibir el engaño. Este es el tercer gran riesgo de hablar con muertos en casa: la pérdida de autonomía. La persona deja de ser protagonista de su propia vida para volverse dependiente de mensajes que muchas veces ni siquiera tienen origen en el espíritu que imagina. Esta sumisión puede parecer inofensiva al principio, pero con el tiempo puede destruir la confianza en sí mismo, generar miedo a actuar solo e incluso abrir espacio para influencias espirituales realmente nocivas. Y aquí necesitamos ser muy directos. Si tu motivación para hablar con un fallecido es solo curiosidad o carencia, el riesgo de caer en ilusiones es mucho mayor que la posibilidad de un contacto legítimo. Esto no significa que el deseo sea incorrecto. El deseo
es humano. Pero transformar ese deseo en práctica sin preparación, sin discernimiento y sin orientación puede ser peligroso. Kardec decía que el mundo espiritual no es un espectáculo. No existe seguridad en intentar transformarlo en un pasatiempo doméstico. La seguridad solo existe cuando hay seriedad, estudio, intención noble y principalmente resignación ante aquello que no podemos controlar. El verdadero contacto no se fuerza, no se exige, no se improvisa en rituales caseros. Sucede de forma natural, cuando hay condiciones espirituales para ello. Y quizás la mayor prueba de autenticidad no resida en lo que se oye o se ve, sino en el efecto que queda después. Una comunicación verdadera trae paz, fuerza y serenidad. Una comunicación ilusoria trae ansiedad, dependencia y duda. Si después de una práctica en casa te sientes más atrapado, más confuso o más carente, la probabilidad de estar lidiando con una ilusión es muy grande. Este es el criterio más importante que Kardec nos dejó: juzgar el contacto por los frutos que genera. Y es precisamente este criterio el que debe guiar la respuesta a nuestra pregunta inicial. Llegamos al punto en que ya podemos mirar de frente la pregunta que abrió este video. ¿Al final hablar con un fallecido en casa es seguro? La respuesta, si seguimos el pensamiento de Allan Kardec, no es un simple sí o no. Es un depende. Depende de la intención, de la preparación, del discernimiento y principalmente de la madurez emocional de quien intenta el contacto. Para Kardec, el mundo espiritual está en constante relación con el mundo material. Los espíritus están a nuestro alrededor, influyen pensamientos, intuiciones e incluso pequeñas elecciones del día a día. Por lo tanto, la comunicación en sí no es imposible ni prohibida. El problema reside en la forma en que se busca. Cuando alguien en casa decide improvisar un contacto sin conocimiento, sin preparación y movido solo por la añoranza o la curiosidad, esa persona corre un riesgo real: el de no distinguir la verdad de la ilusión, el consuelo del engaño, la presencia amorosa de la influencia engañosa. Y aquí está la respuesta clara: no. No es seguro intentar hablar con muertos en casa sin la debida preparación. No porque la comunicación sea imposible, sino porque la mayoría de las veces se convierte en terreno fértil para confusiones emocionales y espirituales. Kardec no incentivaba las prácticas caseras de invocación justamente por este motivo. Él defendía que el contacto con el más allá debería ocurrir en ambientes serios, con médiums preparados, siempre con una intención elevada y con criterios rigurosos de análisis. Esto nos lleva a una conclusión importante. Si lo que buscas es consuelo, la forma más segura de encontrar ese contacto no es llamando al fallecido en tu sala o en tu habitación, sino elevando tus pensamientos a través de la oración sincera. La oración, según Kardec, es el medio más simple y verdadero de comunicarse con aquellos que partieron, porque por medio de la oración no se abre una puerta indiscriminada para que entre cualquier espíritu. La oración es un canal directo, íntimo, que alcanza a aquel a quien se dirige si hay merecimiento y permiso para que el mensaje llegue. Y quizás preguntes: ¿pero mi ser querido me escuchará si solo oro? Kardec decía que sí. Los espíritus no necesitan mesas, papeles o golpes para sentir nuestro llamado. El pensamiento es el mayor vehículo de comunicación que existe. Cuando piensas en alguien que partió con amor, con respeto, con añoranza serena, esa vibración lo alcanza. Quizás no oigas una respuesta inmediata, quizás no veas una señal física, pero puedes sentir una paz que no sabes explicar. Es en esa paz donde muchas veces reside la verdadera respuesta. Ahora piensa en el riesgo comparado. Por un lado, la oración que fortalece, consuela y nunca trae confusión. Por el otro, la invocación improvisada en casa, que puede abrir brechas para espíritus desconocidos y para ilusiones emocionales. ¿Qué camino parece más seguro? La elección es clara. La verdadera seguridad no está en escuchar una voz del más allá, sino en confiar en que el vínculo de amor
no se rompe con la muerte y que tarde o temprano el reencuentro sucederá naturalmente. Y aquí está quizás la enseñanza más profunda que Allan Kardec nos dejó. La muerte no es un fin, es solo una transición. Aquellos a quienes amamos no desaparecen, simplemente siguen en otra etapa de la existencia. La necesidad de hablar con ellos ahora, en condiciones artificiales, nace más de nuestra ansiedad que de una real necesidad espiritual, porque para ellos la comunicación también tiene límites. Muchas veces insistir en llamarlos no es un acto de amor, sino de egoísmo. Es pedirles que interrumpan su nueva jornada solo para aliviar nuestra añoranza. El verdadero amor, sin embargo, es paciente y confiado. Entonces, en lugar de preguntar ¿cómo hablar con un fallecido en casa?, quizás la pregunta más sabia sea ¿cómo vivir de manera que honre su memoria? Esa es la forma más segura de mantener viva la conexión. Cada elección de bondad, cada gesto de compasión, cada esfuerzo de crecimiento es una manera de decir yo sigo aquí y llevo conmigo lo que aprendí de ti. Ese es el diálogo más profundo que podemos tener con quien ya partió. Y mira cómo esto cambia la perspectiva. En lugar de buscar señales inciertas en golpes y sombras, te transformas en una señal viva del legado que esa persona dejó. Esto es seguro. Esto es constructivo. Esto no abre brechas para ilusiones ni dependencias. Esto fortalece tu vida y honra al espíritu que amas. Kardec nos invita a cambiar la curiosidad por el aprendizaje, la dependencia por la madurez, el miedo por la confianza. Y si entiendes esto, la respuesta final será clara. Hablar con muertos en casa, de la forma en que muchos imaginan, no es seguro. Pero mantener vivo el diálogo del corazón por la oración, por el recuerdo y por el ejemplo, no solo es seguro, sino profundamente transformador. Ahora, haz un ejercicio simple. Cierra los ojos por un instante y piensa en aquella persona a la que te gustaría llamar si tuvieras la certeza de que vendría. En lugar de imaginar una mesa girando o un bolígrafo escribiendo solo di en silencio lo que sientes. Solo abre el corazón. Y después, percibe la calma que se instala dentro de ti. Esa calma es la prueba de que la comunicación verdadera no necesita de rituales, sino solo de sinceridad. Claro que esta respuesta puede frustrar a quien esperaba una fórmula mágica, pero, en el fondo, la verdad libera. La comunicación casera, sin preparación, puede ser arriesgada y engañosa. Pero la comunicación por el pensamiento, por la oración y por el amor es segura, accesible y verdadera. Y quizás sea exactamente eso lo que tu ser querido desea, que te fortalezcas, que vivas bien, que sigas adelante con confianza, sabiendo que el lazo entre ustedes no ha terminado. Entonces, si la pregunta era ¿qué se puede hacer realmente? Aquí está la respuesta. Puedes orar, puedes cultivar buenos recuerdos, puedes honrar la memoria de la persona viviendo de la mejor manera posible. Puedes confiar en que el reencuentro sucederá, no por las manos de la ansiedad, sino por el tiempo de la vida. Esto es lo que realmente se puede y se debe hacer. Y antes de terminar, quiero dejar algo claro. Este video no tiene la intención de criticar a quien ya buscó o aún busca experiencias de contacto en casa. El deseo es humano, legítimo y comprensible. Pero la orientación de Allan Kardec y de la propia lógica es que, sin preparación, la práctica trae más riesgos que beneficios. Y si realmente deseas un contacto mediúmnico, busca un ambiente serio, equilibrado, con personas preparadas. Nunca transformes este proceso en un juego doméstico. La seriedad es la única protección real. Si este mensaje tuvo sentido para ti, si te trajo claridad o paz en relación con este tema tan delicado, te pido una cosa simple. No te vayas sin dejar tu me gusta y sin suscribirte al canal. Esto no es solo un gesto digital, es la forma de decir, este contenido me ayudó y quiero que ayude a más personas también. Porque en el fondo, todos compartimos la misma búsqueda, entender la vida, la muerte y lo que existe después de ella. Y prometo, cada nuevo video será una nueva oportunidad de reflexionar juntos,
sin ilusiones, sin miedo, solo con el coraje de mirar lo invisible con seriedad y esperanza. Al final, la mayor seguridad no está en intentar controlar lo que no dominamos, sino en confiar en que la vida continúa, siempre, en todas las dimensiones.